Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos a Expansion Network. Como ya sabéis, acelerando la conciencia de la humanidad todos los días. Este es el episodio número 15 de Tu Zona de Magia, todos los lunes a las 2 p.m. hora central de Estados Unidos, hora también de la mayor parte de países de Centro y Norteamérica, y a las 9 de la noche, hora central europea. Nos complace nuevamente estar aquí con Mireia. Mireia Machí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy contenta. Saludos a todos nuestros oyentes y feliz de tener a la doctora Natalia Vidal, que bueno, nos hemos conocido un poco online porque no nos hemos encontrado nunca, pero fruto de su participación en el volumen 2 de Sin Censura Tuyo, donde aporta un artículo fantástico sobre la fascia, que ahora nos va a explicar qué es. Exacto, y presentando a Natalia, pues ella es médico anestesióloga, experta en dolor del Hospital Clínico de Magallanes, terapeuta holística y profesora de yoga. Expandió el potencial de su quehacer gracias a su profunda investigación sobre el sistema facial y la cristaloterapia. Muchísimas gracias por estar aquí, Natalia. Es un verdadero honor tenerte entre nosotros. Muchas gracias, Ángel. Saludos para toda la gente, todos los que nos están viendo, los que nos verán en diferido. Gracias a ti, Mireia, por invitarme a formar parte de tu proyecto, de tu libro hermoso, precioso, que me siento muy complacida de poder contribuir con lo que he investigado, bueno, a lo largo de toda mi vida, pero más en el último tiempo, como decía Ángel, del sistema facial y de la cristaloterapia desde la mirada, desde la ciencia. Ha ido expandiendo y ayudar así también a que más personas podamos ver en otras herramientas y que hoy en día la ciencia sí tiene formas de poder demostrar que esto, que es algo tan milenario, tan ancestral, sí tiene una cabida en el mundo científico. Exacto, y de hecho, pues ya veréis que a medida que vayamos pues entrando en la conversación, pues Natalia, la verdad es que, como muchas veces decimos, pues tiene esa parte de sabiduría, esa parte de verdad de lo que está sucediendo, de lo que sucede con nosotros como seres humanos desde el punto de vista holístico, y por supuesto es un punto de vista muy grande, muy importante que queríamos incorporar, aparte de su contribución al libro de Sin Censura Tuyo, que por cierto me encantaría que lo mostraras. Mireia, por favor, tú siempre lo tienes a la mano, si pudieras mostrarlo, por favor, para los que no lo tenéis todavía, efectivamente, que os aseguréis de que lo tenéis, que lo compráis, que lo buscáis, que lo encontráis, y si no, como siempre damos la forma o os informamos de cuál es la forma más fácil de contactar con Mireia para poder adquirir el libro. Y quizá la primera pregunta sería una pregunta como muy sencilla, si me lo permites, Natalia, que es, pues, ¿qué es esto del sistema facial para que las personas que nos están viendo lo entiendan, ¿no? Ya, bien, mira, el sistema facial es un sistema facial, el sistema que está recientemente considerado, digamos, en las últimas 2 décadas más bien se ha hablado de él. Antes, producto de la forma en que nosotros estudiábamos la anatomía, era un sistema que se dejaba de lado, porque nosotros, para estudiar anatomía, para estudiar el cuerpo humano, cortábamos, disecábamos la fascia, que es esta como telita, por así decirlo, en forma bien simplista, que cubre toda estructura interna del humano, músculo, víscera. Entonces nosotros para estudiar, pum, la cortábamos, la sacábamos para llegar a lo importante que era el órgano. Por lo tanto, se dejó de lado por mucho, mucho tiempo. Ahora, cuando uno revisa la literatura, se da cuenta que desde los tiempos galénicos se hablaba de que esto era como una especie de venda, algo que cubría. Después, a finales del siglo XIX, empezaron los primeros tratados de osteopatía. Sin embargo, en medicina propiamente tal, no, como te digo, no se consideraba bien. Quizás los osteópatas o la gente que ha estudiado más el movimiento, los fisios, los kinesiólogos, más conocían de esto, pero nosotros propiamente tal, y yo como anestesióloga, hoy en día está dando recién relevancia desde el punto de vista del manejo del dolor. Se ha visto que es el sistema sensitivo más grande que tiene el humano. Entonces, para la gente que no sabe nada de medicina, yo se lo plantearía como una red tridimensional
que envuelve todo el cuerpo desde nuestra cabeza hasta los pies, de adentro hacia afuera, en 360, conectándolo todo. Algunos neurocientíficos incluso hablan que es la conciencia del medio interno del humano. Y algunas culturas hablan que el sistema facial vendría siendo el sistema que conecta nuestro cuerpo físico denso, la materia, con los más sutiles del humano. Emocional, por ejemplo. Hay muchos postulados que hablan que nuestra memoria emocional, nuestra memoria del dolor, se encuentra en la fascia. Incluso hay una neuroendocrinóloga de la Universidad de Harvard, de Boston, Elaine Langevin, que ella ha dedicado casi toda su carrera a estudiar, a correlacionar los puntos de acupuntura con la fascia, y ha descubierto y ha comprobado que más del 80% de los puntos de acupuntura, es decir, los meridianos, están embebidos y traspasan en la fascia. Por lo tanto, existe una relación directa con el flujo de nuestra energía que pasa por los meridianos, los conductos de von Hahn, que han sido ya descubiertos y estudiados, y nuestro sistema físico. Por lo tanto, no es como algo místico de creer o no creer. O sea, hoy en día la ciencia demuestra que nuestra energía, nuestro componente emocional está vinculado directamente con la fascia. Escucha. Hoy también, perdona, una cosa que se me viene también. Entonces, estamos hablando de la memoria emocional, de la memoria del dolor, y también hay investigaciones de biología molecular del 2021 publicada donde se ve que también hay receptores endocannabinoides. Por lo tanto, al tratar la fascia se podría manejar en forma avanzada el manejo del dolor. Imagínate, endocannabinoides, o sea, al estimularlos producen analgesia. Se ha visto que tiene miles de receptores, o sea, desde mecánicos para ver estiramiento, todo, y responde en forma inteligente a las demandas del medio. Ahí se encuentra el sentido de la propiocepción, que es sentir la vibración, el que nos da cuenta al cuerpo cómo está, si está de lado, si está acostado, y así un fin de cosas. Yo les puedo acá horas, días, el sistema facial, así que... Es que es un misterio, no sé, para mí, a lo mejor yo peco de conspiranoica, como nos llaman a veces. ¿Cómo no se sabía o cómo no hemos oído hablar a diario a nuestros médicos de cabecera de este sistema? Porque gracias a lo que tú has transmitido, hemos sabido muchos lo importante que es y lo esencial que es y cómo trasciende muchas cosas de la materia y conecta, ¿no?, esta materia con, como tú dices, ¿no?, con esos mundos más sutiles. Entonces, ¿por qué no se sabía? ¿Realmente hay ahí algo, algo raro? Mira, yo creo que todo está, este desconocimiento, subestimamiento de este sistema tiene que ver con la forma en que lo estudiamos, como te mencioné antes, y también por la forma en que, no sé, pues, primero Descartes nos hizo ver el cuerpo humano como una máquina, donde cada parte funciona de forma ordenada y todo, pero segmentó al cuerpo. Y hoy en día, en la forma en que uno va al médico, a un traumatólogo por un dolor de hombro y resulta que tienes que ir al especialista en hombro. Yo lo entiendo, que obviamente es tanto que uno se va subespecializando, pero en el fondo dejamos de ver al ser humano como un todo. Y este sistema que envuelve un todo se fragmentó. Nos fragmentamos. Entonces, hoy en día en medicina está tan normalizado la fragmentación del humano que no lo consideramos raro, porque así lo estudiamos. Nosotros estudiamos la anatomía de un brazo, la anatomía de un pie, de un dedo, pero no esto en conjunto. Y por la forma en que estudiamos la anatomía, cortando la fascia, nos olvidamos que había algo que nos une, así como los campos morfogénicos, que nos unen a todos. Nosotros somos microcosmos dentro de un macrocosmos, y así también la fascia. La fascia, por ejemplo, hoy en día, y esto lo pueden quizás los osteópatas, los fisios, lo comprenden mejor, pero hoy en día el sistema facial, hay un autor,
Tom Myers, que es un norteamericano, estadounidense, que él, para términos de comprender mejor en forma funcional la fascia, lo dividió en cadenas miofaciales. Entonces hay una cadena que va por anterior, una por posterior. Entonces sabemos que, por ejemplo, un paciente que tiene un accidente vascular, ya que queda con rigidez de cuello, tú puedes moverle el pie de esta manera y estás trabajando su fascia posterior cervical. Entonces, es un sistema que puede funcionar a distancia y de esta manera viene a revolucionar la forma en que nosotros vemos el movimiento, vemos la rehabilitación, tú puedes tratar a distancia otro órgano. ¿Por qué se transmite toda esta información por la fascia? Toda esta información sensitiva. Entonces es impresionante, o sea, todavía no sabemos mucho. Como te digo, en el primer congreso hay una sociedad mundial de la fascia, y el primer congreso de esta sociedad fue el 2007, o sea, estamos hablando de algo muy, muy, muy reciente del siglo XXI. Antes habían algunas personas que hablaban, pero como todo lo revolucionario en medicina, al principio parecen ideas locas y después tiene que pasar un tiempo y la gente estar preparada a abrir su cerebro para abrirse a esta nueva información. Ahora, además del tema sensitivo más grande del humano, mucho más grande que la que se pensaba antes, y que conecta todo, tiene otras propiedades preciosas, como la piezoelectricidad. Es una propiedad donde transforma una forma de energía a otra forma de energía. Por ejemplo, una energía mecánica, una onda, por ejemplo, porque emite luz, está comprobado, hay varios que lo mencionan, en energía eléctrica. Entonces impactaría en nuestro campo electromagnético, ¿te fijas? Es una forma mucho más veloz de tener información. Antes se pensaba que era el impulso eléctrico que teníamos a nivel, pero hoy se sabe que es la energía electromagnética, que es mucho más rápida, casi instantánea. Por lo tanto, si tú pones una información, pinchas la fascia a nivel del pie, la fasciitis plantar, o sea, la información llega al cerebro casi inmediatamente. Entonces hay mucho que investigar, hay mucho que conocer. A mí, cada vez que leo un poquito es como, oh, se abre otro universo y se abre y se abre. Y así como yo, también hay otras personas curiosas investigando. La doctora Carla Esteco, que es una anatomista de la Universidad de Padua en Italia, también ha hecho grandes aportes. Ahora, el 2021, se reveló el primer modelo tridimensional en la feria del Bodyworks en Berlín. Entonces, recomiendo, este es el primer atlas que existe de la fascia humana con disecciones reales. Esto lo hizo Carla Esteco y su familia, 3 generaciones. Lo recomiendo, pero de todas maneras. Entonces, se está empezando a abrir el conocimiento. Tú como doctora, Natalia, te estoy escuchando y estoy seguro que a la audiencia le sucede un poquito así. Y Mireia y yo, digamos que tenemos nuestro umbral de sorpresa, ¿no? Como muy arriba. Yo la verdad es que estoy, con respeto a toda la audiencia, como decimos en España, estoy alucinando pepinos, ¿no? Por todo lo que está explicando Natalia, ¿no? Digo, realmente nosotros somos esto, ¿no? Y obviamente, pues viene de tu mano, ¿no? Que pues además eres una doctora, digamos, médica, digamos, tradicional, ¿no? Certificada, digamos, tradicionalmente por la medicina tradicional. Por eso, pues obviamente, lo que nos estás explicando es extremadamente útil y fascinante, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es, leía que hace poquito, si es correcto, pues que tú dejaste o que te trasladaste, digamos, a una zona como más recóndita en Chile, ¿verdad? Pero además también, pues que te ha inspirado mucho lo que es la medicina oriental, ¿no? Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo estas características, estos rasgos de tu vida, cómo han influido en hacer lo que estás haciendo hoy en día, Natalia? Ya. Bueno, actualmente vivo en una ciudad en el sur, en la Patagonia, en el sur de Chile, que se llama Punta Arenas, en la región de Magallanes, la última región antes de la Antártica. Después de pandemia decidí venir a vivirme a un entorno natural, donde pasan ballenas. Es la Patagonia austral, o sea, hay frío y todo, pero es preciosa. Así que están invitados a que quieran venir. Bueno, la mirada oriental
cambió profundamente la forma en que el ser humano hizo de salud y enfermedad. Porque la medicina tradicional nos pasa en el cuerpo físico y ya está. Y en algunos momentos nos pasan psicología y que la parte emocional hace que nosotros somaticemos algunas enfermedades como las autoinmunes y todo, igual es un poco mal mirado también, así como, oye, ella somatizó. Y la verdad es que en la mirada oriental toda enfermedad es una expresión de tu cuerpo emocional, de un desbalance en alguno de los cuerpos sutiles. O sea, la mirada oriental considera al humano con todos sus cuerpos, su cuerpo mental, su cuerpo emocional, somos mente, alma y espíritu. Si no tuviésemos espíritu seríamos como Pinocho, algo totalmente inanimado. Tenemos bien, que es imperecedera. Entonces, no podemos considerar solo el cuerpo físico, o sea, de todas maneras, y esto lo habla una física que se llama Barbara Ann Brennan. Ella es una física científica que nació con el don de la clarividencia. Entonces ella, de pequeña, siempre le veía manchas a la gente y pensaba que todo el mundo miraba de la misma manera. Menciona muy bien en su libro que se llama Manchas que curan. Entonces ella se dio cuenta que cada vez que le veía, por ejemplo, ahí ella lo describe súper bien, pero que le veía, por ejemplo, negra acá, en esto que ella como estela, ese paciente de 1 año y medio, 2 años, después se dio cuenta, con su mente científica y el método que tenía incorporado, que cada vez que veía esa mancha, el paciente, ¡pum! Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros atendemos nuestro cuerpo emocional o cualquiera de nuestros cuerpos sutiles y los desequilibrios que se presentan en él, podemos hacer y desarrollar una medicina mucho más preventiva porque evitamos que se manifieste en el cuerpo físico. De vista de la prevención de las enfermedades, de la manifestación en el cuerpo físico, es mucho más trascendental para el humano. Además, cuando uno comienza a meterse en energéticas, vibracionales, holísticas, como se quieran decir, no solo lleva un proceso de que desaparece la enfermedad, sino que también lleva al enfermo a una sanación, a un proceso de autoconocimiento, que no ocurre con la medicina tradicional, donde tú solo quieres desaparecer el síntoma. Si tú tienes una cefalea, vas y por favor, médico, dime algo. Queremos estar anestesiados. Y yo como anestesista te digo que lo peor que le puede pasar al humano es anestesia, que si nosotros tenemos enfermedad, toca mirarse, y no solo el cuerpo físico, sino el origen emocional o mental que está generando eso. Y ahí es donde se produce el proceso de sanación, porque tú comprendes qué signo, esa enfermedad está avisando. Tú tienes que comprender y pasar por ese proceso de mirar esa sombra para evolucionar. Hay una sanación cuando el humano se da cuenta, toma conciencia. La tradicional, si nosotros negamos el síntoma, lo anestesiamos, quitamos ahora la fuerza con un fármaco, no hacemos ese proceso de autoconocimiento, de sanación. Y se va a venir a manifestar nuevamente, de otra manera, hasta que toma de conciencia. ¿Te fijas? Entonces, muchas veces yo te digo, o sea, yo hago un turno de urgencia, una guardia, como dicen ustedes, en el hospital, donde si el paciente llega con una apéndice hinchada, inflamada, infectada, o sea, hay que meterse a pabellón, cortar la fascia y sacarla. Pero ahí ya estamos tarde. La medicina tradicional ya estamos tarde. Tenemos que atender nuestros cuerpos antes, pero nunca nos enseñaron ni siquiera a reconocer nuestras emociones, a mirarlas y menos a hacernos cargo. Pero hoy eso está cambiando y nosotros con la pandemia yo creo que muchas personas comprendimos que el componente emocional es fundamental para estar en un estado de salud, de equilibrio, porque ahí es cuando se genera la enfermedad, cuando hay desequilibrio de las partes de todo el humano. Así lo ve la medicina de Oriente. Por lo tanto, cuando tú me preguntas cómo influyó en ti, o sea, yo radicalmente expandí mi forma de ver el humano en los procesos. También, no solo de la enfermedad, sino porque la pandemia somos como súper pro vida y tratando de salvar eso, también no nos enseña
enseñan el buen, que es parto. Nosotros estamos aquí transitoriamente habitando, somos almas que vamos viajando. Entonces también ver eso y ser respetuoso con el proceso de su humano, no acelerar los procesos, no querer sacar el dolor así, no, toma tiempo, los altos son más lentitos. Entonces acompañar, yo como médico, siendo respetuosa en ese proceso, acompañar. Entonces sí cambió. O sea, hay tanto que yo me imagino que no sé si tus colegas en Punta Arenas estarán sorprendidos con, pues eso, la compañera que tienen y la visión que tiene, ¿no? de la medicina, porque no es habitual escuchar a un médico hablar de sanación a distancia o de que quizá no deberíamos anestesiar o que deberíamos de considerar el aspecto emocional. Yo, por ejemplo, yo me he quedado con la copla de que has hablado de la sanación a distancia y no sé si los espectadores, yo desde luego no lo he entendido muy bien. ¿Cómo la puedes explicar desde el conocimiento del sistema fascial? Bueno, ahí me refería a distancia en el mismo cuerpo, pero si tú me preguntas, creo que me estás preguntando a distancia en otro lugar geográfico. Sí, sí. Bueno, existe a distancia en el mismo cuerpo, porque si yo toco una fascia acá, yo sé que se conecta con todo el cuerpo. Y lo que tú me preguntas tiene que ver en relación a las medicinas energéticas. Las medicinas vibracionales, en general, pueden funcionar a distancia. Yo he tenido pacientes, y yo de esto no te puedo dar una evidencia científica fuerte, que es lo que siempre me dicen mis compañeros, a ver, pero ¿dónde está escrito? ¿Qué pasa? Que uno cuando experimenta, porque yo todo lo que he hecho me lo he experimentado yo, ¿ah? O sea, yo no haya hecho con un paciente que no he experimentado yo desde el punto de vista holístico, por lo menos. Entonces, me ha tocado, sobre todo en pandemia, hacer cristaloterapia a distancia. Y en general, todas estas medicinas sí funcionan, porque funcionan con los cuerpos energéticos, no obedecen a las leyes de la 3D, ni al tiempo ni al espacio. Y en el fondo, muchas veces que mis compañeros, cuando yo vivía en Santiago, son incrédulos, está difícil de repente llegar y creerlo, porque hay mucha gente que se metió en este mundo sin bases sólidas y que mentía, y eso ensució y además hay una industria farmacéutica ahí, entonces se ensució mucho las medicinas holísticas. Pandemias salieron a la luz mucho personal del área se empezó a enfermar y a mí me tocó hacer la tesis de mi diplomado, de mi estudio de cristal, y entonces puse un aviso: quien quiera cristales, al principio decía que era para relajarse, entonces llegué a sus médicos y gente de área de salud y todo, y le dije: mira, yo no te voy a decir más nada, una evidencia de decirte fuerte, porque la tecnología recién está existiendo, la poder medir eso, el campo humano, bueno, eso ya está medido. Y tú dime. Y yo registré todo, sensaciones físicas, sensaciones emocionales, sensaciones mentales, Hubo médicos que hasta sintieron que se levantaron, que se elevaron, otros que vieron colores, otros que sintieron colores, sintieron un campo energético. Y cuando yo les decía, me decían, sentí como una electricidad de aquí hacia afuera. Y yo, bueno, dime por qué nervio va. Es que la anatomía no lo explica. Claro, hola, te presento tu cuerpo energético. Y ahí ya no hay nada más que decir, porque cuando tú lo experimentas, sabes que hay algo dentro de ti, más allá de tu cuerpo físico. Muchos tuvieron experiencias de viajes astrales, en hecho de sentirse tranquilo. O sea, muchos llegaron con dolor, porque tenía un paciente que era un médico, un anestesiólogo, que llegaba con dolor. Una vez que también quemó el brazo y le tocaba hacer un injerto y todo, como generar la piel. Y yo le dije, bueno, mientras te zafa, ¿no? O pabellón, le decimos nosotros en Chile, cristalito,
que ayudan a la regeneración y todo. Y bueno, cuando le fueron a descubrir eso para meterla a la cirugía, resulta que estaba todo regenerado. O sea, definitivamente aceleran el proceso, entre tantos otros beneficios que tiene. Bueno, y esto es súper importante que lo digamos, porque ¿qué tienen que ver los cristales con el sistema facial? Esto se basa en el principio hermético, de que lo similar cura los cristales. Ven qué precioso. Este es un cristal de cuarzo, cristal de roca se le llama, está un de silicio. Igual que nuestro colágeno, que es el principal componente del tejido de la fase. Por lo tanto, lo similar. ¿Qué pasa? Todo vibra, ¿cierto? Bien está estudiado. Las cosas inertes, todo tiene vibración que se puede medir. La vibración de un cristal es sumamente elevada y esto se debe a su estructura molecular perfecta. Hace que si yo lo mido con un elemento especial, va a vibrar alto. Cuando yo pongo esto sobre mi sistema facial, hace que se active. Pongo sobre va en el movimiento de energía. Por lo tanto, todos los estancamientos, todos los bloqueos hacen que se muevan. Y por eso es que los cristales resuenan tanto. Además, tienen peso, ya hablamos, entonces conducen, emiten, expanden. No sé si les queda No, claro. está clarísimo. De hecho, hay algo muy importante que has dicho y que has comentado un poquitín de lo que has notado entre la comunidad médica en los últimos años, ¿no? Sobre todo desde el 2020. Y creo que esa es una pregunta que a nuestra audiencia le puede ayudar mucho, o nos puede dar pistas, que es algo obvio, pero que me gustaría que nos dieras tu propia opinión, porque la verdad es que puedes ayudar muchísimo a las personas pues, que no somos doctores y que de vez en cuando necesitamos ir al doctor, ¿no? Tú lo tienes clarísimo y has explicado muy bien cuál ha sido como tu trayectoria personal, pero las personas que nos están oyendo y que saben que existe algo más o que les gustaría tener este apoyo adicional, ¿cuál es la forma adecuada de acercarse, digamos, a los doctores de medicina tradicional que todavía no saben nada de esto o no lo conocen para que no se sientan, te voy a ponerlo en positivo, para que tengan ganas de ayudarlos e incluso de investigar un poquito más realmente de qué se trata todo esto? ¿Cuál es la forma de acercarse a estos profesionales de la medicina que quieren salvar vidas, ¿no? Ya, bueno, igual yo creo que es un proceso social, casi político. Toma tiempo porque realmente tiene que ir abierto a abrirse a ese conocimiento. O sea, muchas veces cuando ignoramos las cosas preferimos decir que no creemos en eso, ningunear, en vez de abrirnos. Yo, o sea, de todas maneras, soy como la oveja arcoíris de la sociedad de anestesiología en Chile. Soy como muchas veces tildada la mística, la cósmica, o sea, todavía hay mucha gente que se ríe de eso y se burla de eso, pese a que yo tengo un espíritu científico y que siempre cuando hablo de estos temas investigo, muestro la evidencia, pero todavía estamos incipientes en eso. Yo creo que si tu médico es de una orientación más tradicional, es difícil que tenga las herramientas para ayudarte en aspectos más expansivos. Yo creo que siempre así acompañado de un médico tradicional, pero también de un terapeuta, para que estén las dos cosas. Ahora, si encuentras un médico terapeuta, ¿no? Que somos medios genial. Pero aún así yo también a veces derivo, porque no todas las terapias holísticas todo, o sea, quizás a ti te viene mejor la acupuntura, o te vienen mejor los cristales, o qué sé yo, el reiki, o las flores de Bach, qué sé yo, no todos son tan curiosos y han estudiado disciplinas tan diversas
como a mí me ha tocado por mi experiencia personal, que ha sido también como mi autoterapia, o sea, desde el yoga. Pero yo, de la comunidad médica científica, siento que cada vez se están dando más, que cada vez, porque la comunidad científica es muy de ver para creer. Eso nos cegó y sacó todo lo invisible. Eso hizo que estemos sesgados a solo lo que estos ojos pueden ver, cegando el que este ojo puede ver. Y de eso esta nueva era, de que nos abramos más a lo que podemos sentir, más que a lo que podemos pensar, a lo que podemos ver con este, que lo que podemos ver con este. Yo creo que de a poquito, con este tipo de cosas que hacen ustedes, esta plataforma, estos espacios, cada vez hay más información, los pacientes ya no son gente ignorante, sino que te preguntan y a uno lo ven obligado a estudiar también, buscan. A los que nos están viendo, por favor, hay montones de charlas gratuitas en YouTube que yo he hecho, donde mezclamos la mirada científica y la espiritual. Pueden ver ahí, revisar, escribirme en mis redes. En todas partes hay profesionales que se están cada vez más abriendo a esto. Así que tengo esperanza. Hay esperanza, chicos. Qué bueno. Oye, Natalia, mira, para las personas que quizá no tenemos a lo mejor mucha sensibilidad, eso puede deberse también a una falta de elasticidad y de mover la fascia. A veces a mí me preguntan cómo te sientes o noto que no me hace efecto nada, digamos, a veces pues los excesos o lo que sea. Es como que noto que hay una cierta desconexión ya entre la percepción de mi cuerpo y eso, y la consciencia. Eso puede deberse también a que le falta a la fascia pues algo de vitalidad. Sí, sí y no. Todos estamos subconectados de nuestra. Eso tiene que ver de forma acá en Occidente, sobre todo, en la forma en cómo fuimos educados. Como te digo, nunca nos enseñaron que había un a reconocer emociones, simplemente las teníamos, nos frustramos y las guardamos. Entonces es muy difícil acercarnos y liberar nuestras emociones como debiese ser para ser alguien sano. O sea, nuestra rabia la guardábamos porque normalmente nosotros siendo mujeres no podíamos decir nada, así que en nuestro chakra quinto bloqueadísimo. Entonces, obviamente, el nosotros bloquear nuestras emociones nos fue desconectando de nuestros cuerpos sutiles. Entonces, claro, ahí habría que hacer un proceso de conciencia, de concientización. Ahora, yo le digo a todos los cristalinos que llegan a mi casa, a mi consulta, tú puedes sentir o no sentir electricidad en tu cuerpo energético, pero los cristales van a estar donde lo necesitan. El rey va a actuar igual donde tú lo necesitas. Las flores de Bach igual. Lo percibas o no lo percibas. Después de un tiempo, tú vas a empezar a sentirte mejor. Vas a empezar a soñar, vas a empezar a activar todos tus poderes psíquicos, porque nosotros no tenemos sentido. Y eso ya lo decían los antroposóficos, Rudolf Steiner, que era médico. Los detalla bien claro en toda la literatura que él dejó. O sea, tenemos el poder tenemos la audiencia, tenemos la clarividencia, y todo esto van a ir despertando en la medida que tú también te vas conectando más con tu ser. Por ejemplo, la meditación es fundamental para el autoconocimiento. Y si te cuesta, porque todo mucho, sí, pero es que no sé cómo lo hago, o sea, yo me siento en mi cabeza, pum, pum, no importa, la práctica ayuda. A veces siéntate en silencio, simplemente. Silencio, primero hazlo 5 minutos y después que tú lo hagas, lo importante es hacerlo todos los días. Lo hagas como que tu mente se empieza a entrenar y cada vez que te sientes es más fácil que llegue al silencio. Y no importa, y esto lo hice en neurociencia con Nazaret Castellano, que es una científica española, libro en su curso El cerebro como aliado. Ella ahí da todas las bases científicas de la meditación y te enseña cómo empezar. Ella
menciona que después de, ha hecho varios estudios, después de 8 semanas de meditaciones existe un cambio organizacional en las estructuras cerebrales. O sea, calmando tu mente, tú puedes generar un cambio anatómico. Imagínate qué importante. Y otra cosa, no es tan importante que tú lleves 1 hora meditando, nadie puede ver. Lo valioso es cuántas veces tú te traes de vuelta. Puede que pase un pensamiento, pero si tú te das cuenta que te salís y vuelves, eso es lo importante. Entonces, yo creo que tomar mucha agua, porque el agua es fundamental para el estado vital de la fascia. La fascia se compone de agua principalmente. Tiene una estructura, como te dije, como una red, pero dentro de esta red hay como un gel, que este gel, gracias a que tiene ácido hialurónico adentro, capta el agua. Si nosotros tomamos poca agua, nos vamos rigidizando, como los abuelitos. Te fijas que la gente mayor como que empieza a rigidizarse. Eso es su cantidad de agua y las fascias van a pegar. Entonces, lo vital es el movimiento, la cantidad de agua que ingieres y los tiempos que te das para estar en silencio y meditar. Yo creo que esas 3 cosas, que son simples, que no cuestan dinero, son fundamentales. Fundamentales. Has hablado hace un momentito del ácido hialurónico, a ver si te he entendido bien. Ahora hablabas de las cosas que no cuestan dinero y que como hábitos se pueden ir incorporando a la vida diaria. Y se puede incorporar el ácido hialurónico y eso va a mejorar el sistema fascial, eso por una parte, y por otra parte también relacionado con la ingesta de agua. Pero no todas las aguas son iguales, ¿verdad? Recuerdo muy, muy bien los estudios del doctor Emoto en Japón, ¿verdad? Que ha hecho... Entonces, esas 2 preguntas sobre el ácido hialurónico y si todas las aguas son iguales. Ya. Bueno, mira, lo del ácido hialurónico es bastante controversial. Como que hay evidencia que apoya, pero no es tan consistente. Yo no te podría decir en forma fehaciente que si ingieres ácido hialurónico, eso va a ir a mejorar tu vitalidad. O sea, más allá de que estés comprando ácido hialurónico, yo te propongo que tú sea bien utilizado y para eso más bien toma agua. Porque como te digo, la evidencia es controversial. Yo creo que los estudios están un poquito a veces medios sesgados por la industria farmacéutica, así que no me atrevería a darlo como norma, ¿ya? Respecto al agua, sí. Claro que el agua, hay distintas aguas. Ojalá, bueno, ahí tú mencionaste los trabajos de este doctor precioso que habla de la intención del agua y él ve con un microscopio cómo las moléculas se van agrupando de una manera armónica si tú la intencionas con un sentimiento de alta vibración como amor, o si le pones una etiqueta, por ejemplo, que dice odio, están todas así como distópicas, por así decirlo. Entonces, nosotros que somos tanta cantidad de agua, desde un 60 por 80% que es un bebé, imagínate cómo intencionamos el agua. Por otro lado, la calidad del agua. O sea, ¿qué componentes tiene? Por ejemplo, en Santiago de Chile, que es la capital de mi país, el agua es sumamente dura, tiene un montón de minerales, entonces no es una agua tan pura. O sea, yo te recomiendo una agua, ojalá, ionizada, alcalinizada, lo más posible, intencionada mejor, si la puedes solarizar también, de repente ya esto ya un poco más místico, pero yo cuando hay luna llena la cargo mi agüita y después el otro día me la tomo con esa vibración lunar. Incluso acá los Yaganes, que es el pueblo como aborigen de estas tierras australes, recomendaba, no siempre, pero tomaba agua de mar. Obviamente no como un náufrago, pero una vez cada cierto tiempo, un traguito de agua de mar con esa vibración salina, que bueno, en ese tiempo no estaba contaminada los mares como están ahora. Pero ahora, si no tienes acceso a eso, la intención, el cuerpo mental, hace que el agua es como un pendrive, almacena información. Es una forma de almacenar información. Por lo tanto, cuando tú intencionas un agua, te tomas esa información. Yo, cuando vienen mis pacientes y les ofrezco agüita, esa agüita
La he envuelto, por ejemplo, tengo un papel de estos como de color verde, le he puesto geometría, la he solarizado, a veces le pongo un cristal adentro con otra información y hago elixir y le doy esa agüita. Entonces, también la puedes usar para grabar los sueños si es que no te acuerdas de ello, o sea, es una herramienta y algo vital. Entonces yo lo recomiendo, si tomen mucha agüita, también para que esté tu fascia flexible y se transmite la información, si no hay estancamiento. Hay una de las cosas que también mencionas que es importante, que es los masajes. Claro, en mi caso, por ejemplo, yo hago mucha vida sedentaria y tengo poco tiempo, entonces me muevo poco. De vez en cuando salgo a caminar, pero caminar es solo caminar, no hago nada más. Entonces entiendo que le falta algo, ¿no?, a mi cuerpo. Los masajes, imagino que la acupuntura, cosas así, también serían un buen complemento, ¿no? Ya, y si sales a caminar y tienes poquito tiempo, te recomiendo que lo hagas descalza. Y de esta manera te puedes ionizar y hacer un poquito de grounding o earthing. Uh-huh. Tiempo sobre la tierra. Eso es que tú puedes descargar y ionizar por un lado. Pues claramente un masaje facial es distinto a un masaje de relajación. No, es un masaje que tiene que ir a la fascia profunda. Entonces es un poco duro, pero es una técnica. La terapia manual es una técnica precisa para las fascias. Otra cosa es el rolfing. Hay unos rollitos que también uno se puede pasar. Estos elementos vibratorios, esta facial gun, se llaman, estas pistolas vibratorias. Con este ratito y con eso ya. Hay un... Ahora... Una técnica que a mí me encanta, que es 3, que sigla que significa técnico que doctor en Estados Unidos que se llama David Vercelli. O sea, esto te toma 20 al día, nada. A través de activación muscular, uno puede temblar. Cuando uno está llevando una bolsa, de repente ya no te da y te empieza a tiritar el músculo, esos son temblores neurogénicos. Entonces, a través de ciertos movimientos, tú puedes estimular tus temblores neurogénicos. Y con eso, la fascia se vibra y se mueve todo. Y ahí incluso ha sido tan revolucionario que tú puedes liberar un trauma en un niño sin tener que preguntarle cuántas veces lo violaron, como el psicoanálisis que está ahí horas y horas y horas tratando de sacarle el rollo hasta que se supone que mientras más veces lo decía, lo superaba. Entonces que la fascia vibre, ¡pum!, y se libera el trauma. Entonces, todo lo que es vibración, el sonido, también si es que estás en el computador, llevas muchas horas, a lo mejor ponerte un sonido binaural. Ponte, ayer yo fui a un baño de gong, me dolía mucho el hombro, tengo una lesión, me caí, y salí sin nada de dolor. O sea, el gong es el agua de tu cuerpo y se mueve a través de la fascia. Todo terapia vibracional te ayuda. Entonces, si estás ahí sedentario y no puedes hacer eso, ponte un gong, ponte un solfegio, ponte una frecuencia, no sé, pues 431, 369, o sea, hay tanto día, o antes de la cama, haz estos ejercicios que te digo, pásate la pistolita, sobre todo la fascia cervical, que es la que fuerzas tanto cuando estás ahí en la pantalla, en la cara, haz un poquito de tapping. Tantas cosas, tantas herramientitas que están saliendo que a veces uno las ve de base y las subestima. Pero hay tantas... es un poco ancestral. Efectivamente, hay tantas preguntas. La verdad es que me encanta el hecho de que seas como tan práctica, ¿no? Estamos hablando de cosas súper prácticas, cosas que podemos hacer en nuestra casa, cosas que cualquiera, incluso las personas con quizá movilidad limitada pueden hacer, etcétera. La verdad es que me gustaría, antes de acabar el programa, que por favor, estoy poniendo aquí abajo donde se puede comprar el libro de Sin Censura to You, de Mireia, pero me gustaría también que compartieras, por favor, con la audiencia, Natalia, las personas que quieran saber más, que se han quedado con esa pregunta, con las ganas de saber la respuesta. ¿Cuál es la mejor forma de encontrarte o de escribirte, de contactar contigo, Natalia?
Claro, o sea, de las redes sociales, también podemos dejar ahí mi mail, el Instagram principalmente es lo que yo más utilizo, y también podemos dejar ahí mi mail. A ver, te lo voy a escribir acá en el chat para que la ¿Cuál es gente... tu usuario en Instagram? ¿Cuál es tu usuario en Instagram, Natalia? Nati Verdes Manos. Ahí te dejé mi mail y aquí te voy a dejar el Instagram. Nati Muy bien, vamos a Verdes. ponerlo ahora mismo. Vamos a Ahí está. compartirlo. Sí, que me escriban y pueden sistema fácil siempre Natalia Vidal, le van a aparecer montones de clases gratuitas que hay, seminarios, cosas que he dictado. A mí lo que me importa es que se expanda toda esta información, creo que es vital para el humano y para también otros colegas puedan de esta manera tener más herramientas para tratar a los pacientes. Ellos. Buenísimo, pues bueno, muchísimas gracias. La verdad es que se nos ha hecho corto como siempre. La conversación ha sido fascinante. O sea, la verdad, Mireia, es que nuestra capacidad de asombro no deja de subir, nuestro umbral de asombro no deja de subir. Es increíble todo lo que podemos hacer para estar sanos, ¿verdad? Mireia, es impresionante. Sí, no, desde luego. Sí, no, cada invitado nos trae una clave nueva que no teníamos considerada y nada, nos amplía un montón las oportunidades de sanar y de expandirnos, ¿no? Correcto, pues bueno, pues muchísimas gracias. La verdad, en primer lugar, gracias a la audiencia por acompañarnos nuevamente en este vuestro episodio número 15 de Tu Zona de Magia con la doctora Natalia Vidal desde el sur de Chile. Como tú dijiste, encima de lo que es la Patagonia, dijiste, ¿verdad? La provincia se llama Punta. Sí. Ah, vale. Desde Perfecto. Punta Arenas, sí. Punta Arenas, efectivamente. Pues nada, un placer, por supuesto. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Natalia, aquí tienes tu casa. Cualquier cosa que necesites de nosotros, pues ya sabes dónde encontrarnos. Y Mireia, pues verdad, un placer aquí, pues disfrutando de tener a la doctora Natalia y que comparta con nosotros tantísimas cosas. Y la verdad es que a mí me han quedado muchísimas preguntas sobre el tema de las vibraciones y el tema del saltar en los trampolines y las máquinas de vibración de los gimnasios, pero ya no quiero saber la respuesta. Ya voy a contactar con ella directamente. Le vamos a pedir a Natalia que escriba ya y que publique, porque tiene mucho conocimiento que rescatar y que conservar, ¿no? Y bueno, ya sabes con quién podrías también publicar, Natalia. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y por estar aquí apoyando el propósito de expansión de conciencia en el humano. A ti. Sin duda. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Os queremos, cuidaos mucho. Gracias, Natalia, y como siempre, Mireia, un gustazo compartir este tiempo contigo todas las semanas. Chao, hasta pronto. Gracias. Chao, os queremos. Chao.